La Tierra entra en shock, como parte de la serie de videos de astrología mundial. Bueno, vamos a hacer una serie de 3 videos hablando de cómo se distribuye la energía en el planeta Tierra, fundamentalmente a través de los protagonistas históricos. Cada época histórica está marcada en nuestro planeta Tierra por naciones que pasan a ser agentes históricos con más poder que otras, y todas las demás pasan a ser satélites. Estudiamos la historia del Imperio Romano y podemos ver que ocuparon gran parte de lo que era el sur de Europa, parte de Medio Oriente, y marcaron la historia durante siglos de la humanidad. Tuvimos también los diferentes imperios del mundo árabe. Tuvimos también a los griegos, no tanto como imperio, como muy influyente. Hoy hay 3 protagonistas en el escenario mundial que marcan cómo las energías que descienden a nuestro planeta luego se distribuyen. Son agentes históricos. También están sometidos a las influencias cósmicas. Y la historia como entidad inteligente, la historia como un ser. Lamentablemente, todavía en la materia de historia, no se habla de la historia como un ser en sí mismo. ¿No será acaso la historia la conciencia de nuestro planeta Tierra? Si tenemos eso en cuenta, podemos entender mucho más el sentido de la astrología mundial. Nosotros enseñamos esto a través de cursos donde vamos iniciando a personas en esta rama de la astrología fascinante. Rama que está por encima de la astrología individual o de las cartas natales, astrales, revoluciones solares y demás. Una rama necesaria para aquel que quiera desarrollar una conciencia más que personal. Vamos a hablar hoy de uno de los procesos importantes y usamos shock porque es Urano. Urano es el planeta que produce shock en principio. Shock para cambio. Neptuno y Plutón también, pero diferente. Y vamos a ver, basado en un artículo que escribiera la astróloga Florencia Santoni, siguiendo la línea de otros grandes astrólogos como nuestro director, nuestro maestro León Azulay y otros astrólogos de la mundial a lo largo de todos los tiempos, nos hablaron de cómo están regidos los planetas, qué planetas lo rigen. Así como las personas tienen un planeta que lo rige, hay personas más marciales, más solares, más venusinas. Vamos a ver que estas 3 naciones, cada una está marcada más por la influencia de un planeta y que va en sintonía muy con los ritmos y los cambios de ese planeta. Hoy en particular vamos a hablar de Urano, en la carta de Estados Unidos. Le damos la bienvenida al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Bueno, el título del video es La Tierra entra en shock, y la palabra shock en la astrología directamente nos remite a la energía de Urano, que es el planeta de los cambios repentinos. Urano, por ejemplo, se asocia con la energía eléctrica, ¿no? Este impacto como el de un shock eléctrico, pero dentro de la astrología mundial y dentro de las configuraciones de las naciones actuales, como vos adelantabas en la introducción, hablar de Urano nos lleva, en cuanto a las cartas de los países, a Estados Unidos, ¿no? Que tanto en su carta natal como a lo largo de su historia y como en la forma de ser del país, cada país tiene una forma de ser que obviamente va a tener que ver con su carta natal, hay un componente uraniano muy fuerte, ¿no? Bueno, quien no haya estudiado la astrología y vea este video, por curiosidad va a decir qué disparate, un país regido por un planeta. Pero esto no es una cuestión de una creencia o una afirmación mágica, sino es una cuestión de la ciencia de la astrología. Cuando estudiamos Urano en la astrología, sus ciclos, sus momentos de tensión, según la ciencia astrológica todo esto, porque hay que estudiarlo, aclaro, según la ciencia astrológica hay una base que fundamenta que hay ciclos planetarios y que hay momentos de esos ciclos que son críticos. Cuando estudiamos el ciclo de Urano de 84 años, tomado, vamos a poner el círculo, pongamos la carta de Estados Unidos para que esto no sea tan teórico y sea más visual, además. Bueno, esta es la carta original de Estados Unidos, que fue un 4 del 7 de 1776, fue la independencia norteamericana de estos 3 estados
que luego van a terminar siendo esta cantidad de estados que tienen ahora, ¿no? Se fue agrandando el país, desde la costa oeste a la costa este, ¿no? Se fue expandiendo un montón. Sí. Una gran expansión fue en 1840, 1850, por ejemplo, con la anexión de muchos territorios anteriores mexicanos, ¿no? Se fue expandiendo el país cada vez más, fue tomando cierta autonomía de otros imperios, como el francés, como el español, como el inglés. Y se va desarrollando esta joven nación, que tiene apenas 2 siglos y pico. Es una joven nación, no es como las naciones europeas, que tienen siglos y siglos y siglos. Claro que en América, ya sabemos, había un montón de pueblos indígenas, pero se hizo un corte sobre todo esto y pasó a tomar, los europeos pasaron a tomar el poder en esta nueva nación, igual que pasó en Argentina, por ejemplo. Vamos a ver, entonces, cómo está marcada esta nación por Urano, en todos los sentidos, a nivel práctico. Primero de todo, que si levantamos la carta del país y aclaramos, la astrología va de la mano de todas las naciones y uno de los padres, digamos, de la patria norteamericana fue Benjamin Franklin, que era astrólogo. Los invitamos a aquellos que duden de esto, que lo busquen. Inclusive publicaba Benjamin Franklin un almanaque astrológico. Sí, para con aquellos un que seudónimo. dicen con un seudónimo, pero ya es totalmente reconocido esto. Así que todos, muchos de estos próceres estaban interesados en estas ciencias, inclusive San Martín de Argentina también, Bolívar, estaban interesados en la astrología, en la reencarnación, muchos personajes que tenían otros conocimientos. Sí. ¿Qué profundidad? No importa ahora, pero sí que intentaban manejar algo de todos estos conocimientos. En el caso particular de Estados Unidos, esta carta evidentemente fue una carta hecha como quien planifica un nacimiento. Está planificada para ser una carta de un imperio. Marte sale ascendiendo en la carta, el dios de la guerra, un imperio militar. Y también con Géminis, sí, en cuanto al conocimiento. Va a ser Estados Unidos el país por excelencia que va a representar una mentalidad moderna. ¿Y moderna qué planeta es? Urano. Urano. Urano está en la casa 1, la casa de la personalidad del país. Entonces, la personalidad del país está marcado por 2 tonos. Uno, un tono muy marcial, es el país donde más armas hay en el planeta. Marte es el planeta de las armas. Hay 300 y pico millones de habitantes y hay 350 millones de armas, o sea, más de un arma por habitante promedio. No es que los bebés tengan armas, pero algunos tienen 2 armas. Sí. Por eso se puede establecer esa cifra. De ahí que ha sido un tema de su enmienda de la Constitución, el derecho a la legítima defensa, a tener armas y a formar una milicia, bien parte de la Carta Constitutiva del país, y además Urano, el tema de la libertad, y en Géminis, como concepto, porque Géminis es como concepto, no es de hecho, es como concepto, una enarbolación de la libertad del individuo, signo de Géminis, tercer signo de lo personal. Sí. Signo de las dualidades, sí. También se puede agregar otros temas de la carta como Acuario, que también está muy destacado en la carta de Estados Unidos y que Acuario está corregido por Urano, ¿no? Por Urano y por Saturno, donde la población también tiene un fuerte signo de este tema de la libertad en Casa 9. Con la luna ahí y el medio cielo. Y el medio cielo. Pero hoy nos queremos concentrar en Urano, ¿no es cierto? Después podemos hacer más análisis. De hecho, damos un curso de astrología mundial donde vamos explicando todo esto muy pormenorizadamente, muy en detalle de cómo entender, de qué carta se estudia primero, qué carta después. Así que los vamos a invitar también a los que quieran estudiar más, estamos abriéndolo pronto. Pero vamos a Urano hoy, el planeta del shock. Urano viene a romper con el status quo, que es Saturno. El status quo es lo establecido, lo que se ha conformado, ¿sí? Saturno, Estados Unidos, lo tiene en el signo de Libra. Sí. Entonces va a ser muy sensible este país a todos los ciclos de Urano y particularmente cada vez que se encuentra con Saturno en conjunciones, el artículo que escribe acá la astróloga Florencia Santoni, hay una ruptura, un cambio de lo establecido, un cambio drástico. Y ese ciclo se da cada 45 años. En la carta del país se encuentran en signos a 120 grados, ¿sí? Claro, en trígonos, signos armónico de aire. Es armónica la relación, sobre todo cae justo en el medio entre Urano y Marte. Hay un trígono de Saturno
con el ascendente del país. Sí. Y también tiene un trígono, por otro lado, la casa 9, que es el Bien. expansionismo. Sí. O sea, Saturno ahí le permitió concretar mucho de ese impulso de Uraniano. modernización, de estar como siempre a la delantera, a la vanguardia de procesos. La tecnología es Urano también, Completamente. La aviación, la aviación. la astronáutica, toda la industria aeroespacial. Y queremos hablar de esto porque no dentro de mucho, ya en julio, Sí, Urano va a entrar en Géminis. Ya cuando Urano toque aquí en Géminis está a minutos de entrar, ¿no? En julio. sí, el 7 de julio. El Es 7 de julio. el primer ingreso de Urano en Géminis después de 84 años. Que es 3 días después de la nueva revolución solar de Estados Unidos, que es el 4 de julio. Claro. Algo muy significativo. Sí. Ya apenas Urano toque Géminis, ponga el pie allí, empieza un nuevo proceso muy, muy fuerte Sí, para ese país sí, y para todos los países que fundamentalmente dependen de ese, en lo económico y en lo, entre comillas, cultural. América. América, en este sentido, no es Norteamérica, somos todos. Es Argentina, es Bolivia, aunque en inglés, cuando dicen American, se refieren a ellos mismos. En realidad es un error gramatical, un error conceptual, porque ni siquiera es Norteamérica. Tendría que tener un nombre todavía que no hay para nombrarse a sí mismo. Pienso que con el tiempo lo tendrán, pero los otros países tenemos nombres propios y además somos del continente americano. No digo ninguna obviedad para todos los hispanoparlantes o el que habla castellano, ya lo sabemos esto, ¿no? Pero no lo sabe así tanto el ciudadano autóctono norteamericano esto, el concepto, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, es un dato de color, eso no tiene importancia ahora para este análisis. Cuando Urano toque ahí, sí. toda América, no Estados Unidos, desde Norteamérica hasta Sudamérica, va a resonar con esa energía. Resonancia. Va a vibrar con esa energía. Lo cual, el país va a hacer una renovación de ciclo. Tuvo varias renovaciones de ciclo estos últimos años. Primero fue Plutón, que cumplió su ciclo de 240 años. Pero no es el planeta que más lo marca al país. Eso significó la balcanización del país. En casa 8. Es evidente que del 2020 Estados Unidos ha atravesado un proceso de muerte de algo anterior y algo nuevo. Sí, crisis financieras también. No me refería a la crisis financiera específicamente, sino a la crisis de cambio mental profundo de toda la población. En casa 8. Es un gran cambio de toda la estructura del país. Plutón en Capricornio da eso. Un cambio nacional. El país quedó dividido como en 4 países, de mucho poder cada uno. La costa oeste California, la costa este California, la costa oeste California, la costa este Nueva York, el sur Texas y Florida, donde cada uno pasó a ser una mini nación, bastante autónoma. Esto es un cambio importante que lo dio Plutón. Ahora Urano va a venir a Géminis, entonces va a producir otro cambio. Vamos midiendo, y es muy importante ver en Estados Unidos cada 84 años cuando vuelve el Urano ahí. Sí. Ahora es el tercer retorno, ¿sí? 8 por 3, 16, 24. Este es el tercer retorno de Urano que tiene el país. ¿No es cierto? Sí. Tercer retorno de Urano, muy importante. Tuvo un retorno de Plutón y 3 retornos de Urano. Es muy significativo esto, ¿no es cierto? Acá. Estamos ahora con el tercer retorno uraniano. 3 retornos uranianos, todo es triple. Marca un cambio drástico total, sumado al ciclo de Plutón. En la numerología también la tenemos en cuenta en la astrología, porque todos son números y formas geométricas. En este tercer retorno de Urano va a implicar que en el país vamos a tener grandes cambios, grandes transformaciones. Vos tenías preguntas para ir desarrollando este tema, ¿no es cierto? Sí. Bueno, una parte es si solo para estudiar, por ejemplo, el tema Urano en esta carta, solo el ciclo de Urano o también si hay otros ciclos, porque muchos astrólogos hablan de la importancia de Saturno en cuanto al desarrollo de las naciones o de la vida de un individuo también. Estudiar los ciclos de Saturno siempre es muy importante. Entonces, ¿por qué también
siempre prestar atención a Saturno para ver procesos más a largo plazo. Bueno, después vamos a ver con otros países. Bueno, pues Saturno es el que concreta. Saturno es el que concreta las cosas. Urano es el que trae nuevas ideas o rompe con lo que no sirve. Urano hace eso, trae una idea que viene a transformar todo lo que no sirve. ¿Qué quiere decir? Urano entrando en Géminis, un gran cambio ideológico. Va a haber en ese país, que ya lo está viendo y ya lo estamos viendo prefigurado. Aparte hay un presidente que tiene ahí Urano. El presidente actual de Estados Unidos tiene Urano en Géminis, en conjunción con su Sol, Trump. Sí. Lo cual resuena mucho, ese hombre, con la idiosincrasia uraniana del país. Fue el magnate de los rascacielos. Las construcciones a lo alto que pretenden llegar al cielo, como la Torre de Babel, es Urano. Construcciones muy altas, en astrología es el planeta Urano, es el país de los rascacielos. Claro. Rascacielos. Urano era el dios de los cielos. El dios de los cielos, y entonces Urano está ahí, en la casa 1, va a ser parte de su arquitectura uraniana. Y además, Marte, ¿qué metal rige? El hierro. Es el país de las construcciones con hierro. Los rascacielos se usa fundamentalmente ese metal. Hierro, aluminio, regidos por Marte, el planeta Marte. Fíjense toda su arquitectura, toda su forma. Sí. ¿No es cierto? Sí, y sí. Géminis, en el aire. Característica del país, la aviación, el movimiento en el aire de Urano. Todo muy simbólico, muy significativo del país. Y lo que vos decías, el ciclo Urano, vos te inspiraste porque querías desarrollar este tema del artículo de Florencia. Si querés mostrar el anuario, sí. ¿no? Estamos basándonos en un artículo que escribió la astróloga Florencia Santoni en el año, bueno, lo escribió en el 2021, para el anuario astrológico del 2022, desarrollando este tema del auge, la caída y el desarrollo de los imperios, que los imperios modernos, ya entrado el siglo XXI, uno es Estados Unidos, y también acá en este artículo habla de Rusia y China, relacionados cada uno con los 3 planetas transpersonales. Entonces, acá tenemos algo muy interesante, importante de la astrología y de estos 3 planetas en especial, Urano, Neptuno y Plutón, que marcan los grandes cambios de la historia en esta etapa particular de nuestra historia como humanidad, que estamos en la transición de una era a otra. Para eso se necesitan grandes movimientos energéticos, potentes movimientos energéticos para dar fin a algo y al inicio a algo nuevo, y en eso hay agentes históricos que tienen que ser potencias mundiales. Ya hoy todos los procesos son mundiales. Bueno, por eso hacemos el curso de Astrología Mundial, estamos prontos a iniciar para dar otra información. La astrología nos puede ayudar desde muchas áreas y el conocimiento de lo mundial es otra gran ayuda para que estemos con un conocimiento pleno del momento presente. Así que ahora les vamos a contar un poco más sobre estas nuevas clases que estamos haciendo y ya volvemos para seguir con el tema de hoy. El Centro Astrológico Estlán te invita a su curso sobre Astrología Mundial online. Cada vez más personas están interesadas en esta milenaria sabiduría de la astrología. El principal interés es en general qué sucederá con nuestro futuro y además qué potencialidades y capacidades especiales podemos encontrar en nuestra carta astral, natal o simplemente en el horóscopo. Pero hay otro aspecto de la astrología que cada día va a ir generando mayor interés en el público, generando y ganando. Y esto es la astrología mundial. Estudiar y conocer esta rama de la astrología nos va a permitir comprender mejor cómo funciona el mundo globalizado, colectivizado en el que vivimos. Ya sabemos que los cambios políticos, económicos y sociales en un lado del planeta Tierra nos afectan a todos. La astrología mundial nos explica cómo es la dinámica de esos cambios, cómo es el impacto que tendrán esos cambios en nuestra vida y qué acciones podemos llevar a cabo para evitar las grandes crisis y sacar el mejor provecho de lo que cada momento nos ofrece como posibilidad para mejorar nuestra vida, tanto en lo psicológico, personal, como en lo social y económico.
Este curso lo vamos a dar de forma online, es decir, que solamente necesitas una computadora y un celular para poder participar desde cualquier parte del planeta. Las clases serán en vivo y las dictamos astrólogos del Centro Astrológico Aztlán, que ya tiene más de 60 años enseñando y asesorando desde la astrología y la psicología transpersonal. Puedes encontrar nuestras publicaciones y mucho material en nuestros canales con más de 500.000 de seguidores en las redes sociales. Abajo encontrarás la información sobre cómo participar de este curso. Te esperamos. Bien, ya estamos de vuelta para compartir ahora en esta segunda parte algunas fechas que se destacaron en la historia de este país que estamos analizando hoy, pero que también tienen que ver con energías destacadas de este tema en torno a Urano y a Saturno, que es el que va concretando los cambios. Hay todo un análisis muy extenso en este artículo que estábamos comentando de la astróloga Florencia Santoni, de nuestro anuario 2022. Queríamos destacar las fechas del inicio de los ciclos, que es cuando se producen las conjunciones, tomando el ciclo de Saturno-Urano, pero quienes nos vengan siguiendo hace un tiempo habrán visto que siempre damos mucha importancia a las conjunciones entre planetas porque marcan el inicio de un nuevo ciclo, como lo es la luna nueva, la lunación. Cada vez que el Sol y la Luna se encuentran, marcan un nuevo inicio que dura un mes, es el ciclo mensual. Bueno, en el caso de esta que estamos tomando hoy, que es Saturno-Urano, es un ciclo que dura 45 años. Y siguiendo este ciclo sobre la carta de este país, es un ciclo más a largo plazo, ¿no? En una vida de una persona podemos llegar a tener 2 de estas conjunciones, 2 ciclos, pero a lo largo de la extensión de vida de un país se pueden ir entendiendo distintas etapas, sobre todo cuando el país, como es el caso de Estados Unidos, está muy regido por uno de estos planetas, en este caso Urano. Bueno, estamos viendo una de las primeras conjunciones más cercanas, ¿no? para analizar del siglo XX, del siglo pasado, que fue en el año 1942, al final de Tauro. Fue en plena Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos fue cobrando cada vez un papel más protagónico. Es ahí cuando prácticamente Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial. Antes proveía las armas, pero es cuando ingresa de lleno ahí a partir del ataque en Pearl Harbor, ¿no es cierto? Sí, que fue el 7 de diciembre de 1941. Ya estaba esta conjunción activa, ¿no? O sea, vigente. La conjunción está durante todo el 41 y el 42, pero acá pusimos la carta exacta. Sí, con eso entra Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y marca la entrada ya en un periodo después de la Segunda Guerra donde se convierte en un imperio mundial. En una potencia, sí. Después, el siguiente momento de este ciclo. Podemos estudiar las cuadraturas y las oposiciones del ciclo. Ciclo quiere decir que Urano y Saturno se encuentran en conjunción en astrología, ¿no? Estamos midiendo así, como un matrimonio, digamos, de un comienzo y una etapa que se vuelven a encontrar en 45 años. Durante 45 años van generando diferentes relaciones entre sí. Se estudia así un ciclo. Es lo mismo que el mismo concepto que de la luna nueva. La luna nueva, cuarto creciente, o sea, el Sol y la Luna, en este matrimonio que tienen de Sol-Luna, cada vez que se encuentran en conjunción, marcan una nueva etapa y tienen 4 fases ese ciclo. Por ejemplo, también podemos estudiar, y ahí Florencia lo hace en el artículo, las 4 fases del ciclo de Urano y Saturno. Sí. Bueno, todo esto lo enseñamos mucho, muy científicamente en el curso de cómo ir midiendo, ¿no? Y así los astrólogos dedicados a la mundial hacen las profecías, las predicciones, y si tienen más capacidad, muy pocos, obviamente a lo largo de la historia, muy pocos serios, hacen las profecías, como el caso de Nostradamus, Maurice de Villefranche, o antiguos profetas que figuran en el Antiguo Testamento como Daniel, que eran astrólogos, ¿no? Que esto está puesto además en el Antiguo Testamento, que era astrólogo. Sí, en el famoso cautiverio de Babilonia, ahí cuentan los astrólogos que asesoraban a Nabucodonosor. Es la forma de anticiparse a momentos importantes donde totalmente. Van a haber anticiparse, cambios. Prepararse, bien. Bueno, esta es la de 1988, ya más cercana a nuestro tiempo actual. Fue en el signo de Sagitario, al final de Sagitario,
Fue un momento muy convulsionado de la historia reciente, ¿no? Porque fue como el preámbulo de la caída de la Unión Soviética, Sí, que 88, 89, sí, 90 fue el fin de la Unión Soviética, la Guerra sí, Fría. y que iba a tener un impacto directo en Estados Unidos Y también. sí, Estados Unidos era el principal involucrado en la Guerra Fría, pero se termina acá y empieza una nueva etapa de dominio de Estados Unidos. Sí, que como Con Urano ahí. Estados Unidos es ascendente Géminis, esto fue en el signo opuesto, su casa 7, que tiene que ver con Enemigos. enemigos o también asociaciones, ¿no? Cambió toda la forma de asociaciones mundiales. Y además está cerca, esta conjunción fue muy importante porque está cerca del centro galáctico y en la astrología estudiamos que desde que Neptuno entra en Capricornio empieza una nueva fase de la humanidad, que eso se dio en el 83 y 84, un nuevo ciclo, con Neptuno entrando en 0 grado de Capricornio. Bueno, necesitamos explicaciones. Sí. ¿Y tenemos otra más o ya es la última? Bueno, estamos dentro de este ciclo todavía, del 88, hay que esperar al 2032 para... No falta tanto. No falta tanto, ¿no? 7 años nada más. Para tener la nueva conjunción de Saturno-Urano, afecta a todo el planeta Tierra, pero va a ser especialmente más fuerte para Estados Unidos porque Urano va a estar en Géminis todavía. Lo más fuerte para Estados Unidos no va a ser tanto esta conjunción, esta conjunción va a terminar a concretar algo, pero de lo que se va a iniciar con el ciclo de Urano. Miren, ya no está muy lejos el país, esta es la carta de Estados Unidos, y está cerca de cumplir un círculo uraniano, que es su planeta regente, junto con Marte. Va a ser muy importante todos los aspectos de este país, de sus cartas, ¿no? En este momento tiene, por ejemplo, Marte acá sobre Mercurio. Sí, en 2027, 2028 van a tener el retorno de Urano. Exactamente. Así que bueno, ahí trajimos información y esperamos que lo hayan disfrutado y los seguimos invitando a todas las otras actividades, videos y demás que hacemos y les vamos a dejar ahora una invitación. Los invitamos a conocer más sobre nuestros servicios astrológicos, los que quieran tener su carta astral interpretada por nosotros o su revolución solar, que es el ciclo personal para el año. También en esta semana de eclipse estamos haciendo el estudio especializado de cómo influencia el eclipse en nuestra vida. Cada uno con su carta natal puede conocer qué energías le pide trabajar, qué procesos va a activar el eclipse que está por venir y el que tuvimos hace poco. Abajo tienen el contacto directo con nosotros para solicitar estos servicios. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.